A continuar con este estudio expositivo de la carta de Santiago. Le voy a pedir que abra su Biblia ahí en Santiago, capítulo 1 y versículo 1. Continuamos donde nos quedamos la semana pasada en el prefacio. Es esa parte que se escribe antes de entrar a la lectura de lleno a cualquier libro. Estamos asentando las bases del estudio, viendo por ahí algunos detalles importantes como su contexto histórico, viendo quién es el escritor, de qué va a tratar este estudio, para que ya en las siguientes semanas entremos versículo por versículo estudiando la palabra de nuestro Dios. Dice el primer versículo en el capítulo 1: Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están esparcidas, salud. Bendito sea el Señor. Ocupen su lugar, hermanos. Semana pasada nos quedamos tratando de responder a esta pregunta: ¿a quiénes fue dirigida la epístola de Santiago? Ahora, a simple vista usted puede ver en el versículo 1 que ahí está la respuesta. Sin embargo, esta respuesta, si no la comprendemos correctamente, nos pudiera llevar a una mala interpretación, nos pudiera llevar en otra dirección. Es la única carta, es una carta universal, como las de Pedro, como la de Judas, como las de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. Son cartas universales. ¿Por qué les llamamos cartas universales? ¿Alguien? Los micrófonos, aquí hay uno, hay otro micrófono. ¿Por qué les llamamos cartas universales? O cartas católicas, también es otra palabra. Espero que no los haya sorprendido con esa palabra, católica. A ver, hermanos, ¿alguno? Bien. La palabra católico quiere decir universal. Y universal quiere decir, ahora sí que, para todos. En otras palabras, son cartas que fueron escritas con el propósito de ser distribuidas en todas las iglesias. Es la carta de Judas, primera y segunda de Pedro. Pero aquí, ¿a quién está dirigida esta carta? Dice a las 12 tribus que están esparcidas. Entonces eso quiere decir que le está hablando a los judíos. En el judaísmo, 12 tribus se refiere a Israel. Jacobo no solamente está hablando de una hermandad por ser conciudadanos, porque son judíos ambos, sino porque son hermanos en Cristo Jesús. Por eso el inicio de su saludo, Jacobo no dice Jacobo, siervo de Dios, judío de judíos, como lo dijo Pablo, descendiente de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día. No, no está diciendo eso Jacobo. Jacobo está diciendo siervo de Dios. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. En versículo dice, hermanos míos. Entonces se está dirigiendo a los judíos cristianos creyentes que han sido esparcidos por todo el mundo antiguo conocido. A ellos les está dirigiendo esta carta. Esta palabra, esparcidos, es la palabra que tenemos del griego diaspeiro, esparcir, tiene la idea de semilla dispersa. Se dispersó la semilla del evangelio cuando los judíos cristianos salieron de Jerusalén. ¿Por qué salieron y cuándo salieron? A ver, un hermano que me ayude a leer Hechos 8, 1 y 4, y otro que me ayude a leer Hechos 12, 1 y 2. Hechos 8, 1 y el 4. Amén. Y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día
se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así es, 4. 4. Mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Amén. Y ahora que dice Hechos 12, 1 y 2. 12. En el mismo tiempo el rey Herodes echó mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan. Y el siguiente versículo. Y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de los ácimos. Sí, de la Pascua. Uno más, hermano David. Ahí capítulo 11, versículos 19 al 21. Amén. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia y Cipro y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Y de ellos había unos varones cipros y serenenses, los cuales como entraron en Antioquía, hablaron a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor era con ellos, y creyendo, gran número se convirtió al Señor. Amén. Dios le pague. El evangelio llegó a los griegos ya después, cuando salieron los judíos cristianos por la persecución que hubo en el capítulo 8 y más tarde por la persecución que hubo en el capítulo 12, cuando Herodes mató a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los hijos de Zebedeo, uno de los hermanos que les llamó el trueno. Esos judíos iban por todas partes compartiendo el evangelio, pero solamente a otros judíos. Por eso es que en ese tiempo, cuando Jacobo escribe esta carta, se la escribe a los judíos cristianos que han sido dispersos en aquel entonces por causa de la persecución. Aquí claramente la conexión es en términos de los creyentes, y es una muestra de la anticipación del Antiguo Testamento en la restauración de Israel. Acuérdense que el Mesías vendría a restaurar a Israel, y el Mesías vino, aunque Israel no le recibió y le dio muerte. Su proceso de restauración tenía que llevarse a cabo ahora a través de la gracia y del mensaje de salvación del Evangelio en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el uso del término aquí, sin embargo, se ha extendido para aplicarlo también cuando hablamos acerca de las 12 tribus dispersas. Originalmente, cuando Jacobo lo escribió, tenía en mente, porque estamos hablando alrededor del año 45 al 49, habían pasado de entre 10 y 20 años de la muerte de Cristo, y la iglesia principalmente estaba compuesta de judíos. Y aunque Jacobo tiene esto en mente y es la dirección, el envío de esa carta es para ellos, también él tiene en mente como extensión aplicarlo a todo el pueblo de Dios en Cristo, eventualmente a todos los creyentes. Entonces esta carta sigue siendo universal, sigue siendo una carta católica para todos, porque ahora también tiene que ver con todos los que crean en Cristo. Los tres usos del verbo diaspeiro en el Nuevo Testamento se refieren todos a la dispersión de la iglesia, o sea, judíos cristianos, hermanos. No se refiere a judíos en el judaísmo. Los judíos creyentes que estuvieron dispersos en todo el Imperio Romano tendrían necesidades y problemas muy particulares. Miren, por una parte, siendo ellos judíos, cristianos, no podían ya regresar a la sinagoga de sus compatriotas.
Como judíos cristianos, si ellos querían visitar la sinagoga, eran mal vistos por sus mismos compatriotas judíos. No los querían ver, los despreciaban. Y tampoco podían refugiarse con los gentiles, porque miraban a estos judíos como una secta, como una variación y un tanto repugnante del judaísmo. Los judíos en el judaísmo no los quieren, eso lo entienden los gentiles, entonces tampoco los gentiles los reciben, y entonces los judíos cristianos se quedan en medio, recibiendo el vituperio de sus compatriotas y recibiendo el vituperio de los gentiles. Ni podían trabajar para un compatriota, ni les daban trabajo los gentiles. ¿Cómo se encontraban ellos? En serios problemas. Tenían rechazo por dos lugares, entre los judíos del judaísmo y entre los gentiles no eran recibidos. Ahora estamos en un buen momento de poder tratar de ponernos en los zapatos de estos judíos cristianos y ahora que vamos a entrar de lleno en el estudio y tratar de entenderlos un poco, porque su situación era muy difícil, estaban pasando por muchas pruebas. Y aunque pensamos hablar de este tema y entrar a esta epístola, que hacia finales del mes de diciembre, que ya sabíamos que pronto se terminaría el estudio de métodos de estudio bíblico, como ahora con esta situación que se está viviendo aquí en Estados Unidos, y tenemos muchos hermanos que se sienten de alguna manera un tanto presionados, preocupados por lo que estamos viviendo de la situación migratoria, la expulsión de nuestros conciudadanos. Entonces hay esa zozobra, hay ese temor. Bueno, yo creo que el Señor hace las cosas perfectamente y por algo también Él quiso que empezáramos a estudiar esto para también nosotros comprender por qué Jacobo escribió esta carta y qué es lo que el Espíritu Santo a través de Jacobo nos quiere enseñar cuando pasamos por varias tribulaciones, por varias pruebas, por varios problemas. Entonces, que eso es lo que estaba pasando a este grupo de judíos cristianos que estaban en la diáspora, fuera de Palestina, fuera de Israel, y estaban sufriendo el desprecio, el vituperio. A ellos les dirige el siervo de Dios Jacobo esta carta o esta epístola. La siguiente pregunta que tenemos que responder es: ¿por qué la epístola se llama Santiago y no Jacobo? Bueno, no es muy difícil de responder a esto, ya lo habíamos hablado en una ocasión. En corto, el autor aquí se identifica como Jacobos. Esta es la versión helenizada del nombre Jacob, el hijo de Isaac, y era un nombre un tanto común entre los hebreos. Jacob en hebreo es pronunciado como Jacob, pero en latín, el idioma religioso más común por los casi 10 primeros siglos, el nombre era Jacobus, que traduciéndose al español, este Jacobus es una Y. Es una Y. Por supuesto que al ser uno de los autores de la Escritura, usted sabe que la Iglesia Católica se adjudicó el derecho de canonizar a todos los escritores bíblicos, pero pues ellos ya eran santos, ¿no?, por el Señor. Pero la Iglesia Católica se adjudicó canonizarlos y pues también quiso canonizar a Jacobo, darle un día en el calendario, entonces lo canonizó bajo el nombre San Jacobo. En latín, Santus Jacobus. Cuando se da la misa y en latín decían ellos Santus Jacobus. Es que ya puedes ver cómo en este compuesto después terminó como en San Jacob. ¿Sí? Ya va sonando como San Jacob, Santiago, ya como que va sonando. Y al poco tiempo después terminó siendo una sola palabra, Santiago. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó es de que
en latín, y cuando brincó al español, esta parte, Jacob, se entiende como con una I, A-G-U-E, Yahweh, o así, Yahweh. Entonces, San Yahweh es Santiago, porque esa la cambiaron a una I latina y luego la A, y esta era una conjugación G-U-E, y después terminó siendo Santiago. Pasó un buen tiempo y la carta debe haberse llamado la carta de Jacobo. La carta de Jacobo, así simplemente. Es como se debió haber llamado para evitar cualquier problema. Bien, a manera de introducción, la epístola de Santiago es quizás mejor conocida por esta declaración. Se habrán de recordar: la fe sin obras es muerta. Y su afirmación es de que una fe que no funciona no puede justificar a nadie. Somos justificados por fe, pero si la fe no funciona, entonces ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo sabemos que somos justificados? Así es que es vital para la salud de la iglesia que recordemos esto. Necesitamos una fe que funcione, una fe activa, verdadera, para ser justificados. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo puede usted darse cuenta que su fe es activa, que su fe es una fe salvadora? Entonces tenemos que entender dos palabritas. La primera es ortodoxia. Cuando hablamos de ortodoxia, estamos hablando de la conformidad con los principios de una doctrina. O sea, quiere decir que usted entiende la doctrina, que usted se apega a la doctrina, que usted cree esa doctrina. Por ejemplo, creemos en la doctrina del Espíritu Santo. Creemos en la doctrina del bautismo por inmersión en agua. Creemos en la oración de rodillas. La ortodoxia es el aceptar, el creer, el conformarnos al principio de una doctrina. La otra cosa es llevarlo a la práctica. Usted puede creer en la doctrina de la oración de rodillas, pero nunca hace una oración de rodillas. Entonces, es la segunda palabra. Tenemos que aprendernos ahora la ortopraxis. Ortopraxis es la práctica correcta de esa doctrina en el culto a Dios. Entonces la ortodoxia es el conocer la doctrina y aceptarla como una doctrina verdadera. Y la ortopraxis es llevarla a la práctica. Y de eso es lo que va a tratar Jacobo. Está hablando, su tema es la fe, su doctrina es la fe, pero no quiere que quede simplemente como un principio doctrinal, sino que usted y yo lo llevemos a la práctica. Entonces, si usted no practica su fe, si no vemos la práctica de la fe, podemos asumir que no tiene fe, o que su fe es vacía, vana, muerta. Dijo el Señor Jesús en Mateo 7:20: por sus frutos los conoceréis. No porque dicen tengo 20 años de haberme bautizado, tengo muchos años de ser parte de esta iglesia, o yo amo al Señor, yo tengo mucha fe. Nada de eso, dice el Señor. Por sus frutos los conoceréis. Así es que si tienen frutos de una fe poderosa, entonces sabemos que son personas salvas. Ahora, eso por nosotros, porque nosotros no conocemos lo que Dios conoce. Entonces nosotros tenemos que depender del fruto del cristiano. Dios conoce muchísimo más allá. Usted y yo va a un campo de cultivo, va usted, por ejemplo, a una huerta de naranjas. Usted y yo podemos ver las naranjas, pero preciosas.
Pero agarra usted una, la abre y se encuentra un gusano adentro. ¿Usted sabía que tenía un gusano? No. A la vista ese árbol tiene fruto. A la vista el árbol de manzanas tiene unas hermosas manzanas. Pero abre usted, agarra una manzana y la parte y hay un gusano. Pero Dios sí conoce lo que hay detrás de ese fruto, porque Él conoce si usted está conectado a la raíz. Nosotros no podemos ver eso. Yo solamente puedo ver que el hermano viene a la iglesia, que el hermano ora, que el hermano canta, que el hermano hasta tiene fruto. Puedo alcanzar a verlo y se ve el fruto muy hermoso. Pero ¿quién conoce realmente si ese fruto proviene de que la rama está conectada a la raíz? Eso solamente lo sabe Dios. Entonces tengamos cuidado de no producir un fruto para que a la vista de la gente se den cuenta que somos cristianos, pero nuestro fruto tiene un gusano. Porque a nosotros nos puede engañar. Yo los puedo engañar a ustedes de decir que soy un hombre cristiano, soy un hombre de oración. Ustedes pueden ver mis frutos y dicen, no, sí, este pastor sí es un buen pastor. Yo puedo ver sus frutos y decir, ustedes son buenos cristianos. Pero quién sabe si ustedes realmente están conectados a la raíz. Y la raíz está tomando de la tierra agua, nutrientes, y corre perfectamente la savia llevando nutrientes a las ramas para que tenga usted un fruto saludable, y despojando por medio del retorno de la savia las impurezas que captó en sus hojas. Si no hay ese intercambio de nutrientes y despojándose de impurezas, es como se pudren y caen plagas en los árboles. Eso no lo puede ver nadie, porque eso es interno. ¿Dónde está su corazón? Si está bien agarrado de la raíz que es Cristo, eso solamente el Señor lo puede ver. Entonces, a veces el fruto puede ser engañoso, pero de todas maneras necesitamos nosotros como seres humanos a acercarnos a ver, a tratar de encontrar un fruto en la persona. Ya de Dios depende si ese fruto es bueno o no. Nosotros no lo sabemos y no podemos juzgar ello. No se puede, en otras palabras, estamos ya en la introducción de Santiago, no se puede tener a Jesús como Salvador sin reconocerlo como Señor. Y en la teología paulina que hemos estado viendo, estudiando en los domingos, usted se ha de recordar claramente que reconocer a Jesús como nuestro Señor, ¿qué significa, hermanos? A ver, ayúdenme. Ahí están los micrófonos. Ya dimos esas clases. Y recientemente, ¿qué quiere decir para usted cuando usted reconoce o expresa, Jesús es mi Señor? ¿Qué está usted diciendo? ¿Me pido a alguien? A ver, hermana Tania, por favor. Aquí está el micrófono, pasen el micrófono. Se les da pena hablar, pero no se preocupen. Yo me sé el nombre de todos ustedes. Amén. ¿Qué es para usted, hermana Tania, cuando usted dice, es que Jesús es mi Señor? A ver. Yo creo que Un poquito más fuerte para que lo escuche yo y los que están en la transmisión. creerlo, arrepentirse y ser bautizado, para mí eso sería. Para usted. Hermano Odilio, ¿qué es para usted reconocer a Jesús como su Señor? No como su Salvador, sino como su Señor. Your Lord. Y se dice en griego, ¿cómo? Señor. Curios. Exacto, sí saben. Pues Qué bueno. Lo voy a resumir con un texto porque es más, ahora sí que es más fácil. Adelante, decir sí, está bien. Lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas, yo más Cristo vive en mí. Ok. Y lo vivo para Bueno, Cristo. eso es lo que dice el texto. ¿Cómo lo diría usted en términos pues simples es a su hija Génesis?
¿Mande? ¿Cómo lo diría en un término simple a su hija Génesis? ¿Qué es decir Jesús es mi Señor? En una oración o en una palabra. De hecho es una sola palabra. No, pues es el dueño de... A ver, hermano David, allá atrás. Yo podría resumirlo en que si Jesús es mi Señor, le debo sumisión y obediencia. Amén, hermano David. Sí ha estado poniendo atención. Yo pensé que no ponías atención, pero sí pones. A eso es. Declarar que Jesús es nuestro Señor es que estamos comprometidos con Él a obedecerlo. Obediencia. La epístola de Santiago sirve como recordatorio de que una afirmación de fe es una afirmación de, escuche bien, si está notando, una afirmación de fe es una afirmación de fidelidad genuina. ¿De qué? Fidelidad. Ahí ya separamos a los que dicen yo tengo fe. Y muchos dicen, no, yo tengo fe, sí, yo tengo fe. Y ya lo separamos porque la fe realmente que está manejando Santiago es una fidelidad genuina. Son dos cosas diferentes. Decir yo tengo fe a que realmente haya una fidelidad genuina. Aunque ambas palabras provienen de la misma palabra griega. Apréndanse esta nueva palabra, porque la vamos a encontrar a través de Santiago. Pistis. Pistis. Pistis es la palabra que se traduce del griego como fe. Pero esta palabra también se puede traducir como fidelidad, seguridad, fiabilidad, que es la cualidad de ser confiable. Si usted dice que tiene fe en Cristo, entonces usted es un hombre de fe, ¿correcto? Si usted se identifica en su trabajo como un hombre cristiano, una mujer cristiana, entonces le preguntan, ¿usted tiene fe? Claro, yo tengo fe en el Señor. A partir de ese momento que usted abre sus labios y dice, yo soy un hombre, yo soy una mujer de fe, quiere decir que tiene la cualidad de confiable. Entonces las personas pueden confiar en usted. ¿Y qué pasa cuando las defraudamos? ¿Qué pasa cuando dice aquí voy a estar y no llega? ¿Qué pasa si cuando usted da un horario y no llegó? Usted dice que va a pagar un dinero y no lo paga. Usted dice que va a hacer un trabajo y no lo hace. ¿Seguirá siendo confiable? ¿Qué le pasó a su fe? No era genuina, se desmoronó. Esto lo encontramos en la concordancia exhaustiva de Strong, en la página 67. Entonces entendemos que la fe que está hablando, la pistis que está hablando Santiago, es principalmente el aspecto de fidelidad, demostrar que somos fieles al Señor. Esto no tiene como objetivo en absoluto poner en contra a la epístola de Santiago con las doctrinas de justificación del apóstol Pablo. Acuérdense que el apóstol Pablo viene enseñando años después, como en Romanos, que somos justificados por fe. Y Santiago, quien escribió antes de Pablo, viene diciendo, sí, nuestro padre Abraham fue justificado por la fe, pero sabemos que fue justificado por la fe porque vimos sus obras. ¿Qué es lo que vimos? Vimos que tomó a su hijito Isaac y se lo llevó al monte Moria y lo sacrificó. Porque lo sacrificó. Él lo sacrificó en su corazón. Él lo puso
Lo amarró y con el cuchillo ya iba él, solo que le detuvo el ángel del Señor y le dijo: no le hagas daño. Pero él ya lo había sacrificado. Todo ese caminar desde su casa hasta llegar allá, Abraham iba pensando en que tenía que sacrificar su hijo. Y él lo hizo. Fue fiel al Señor. Si le cumplió al Señor la petición que el Señor le hizo de sacrificarle su hijo, podemos decir que el siervo de Dios Abraham tiene la cualidad de ser confiable. Claro, claro. Y eso lo vemos. Entonces, aunque el apóstol Pablo por una parte dice: somos justificados por la fe, Santiago se le adelantó unos años y dice: sí, somos justificados por la fe, pero ¿cómo saber que tienes fe si no hay obras? Enséñame tu fe a ver si la alcanzo a ver. Pero yo te enseño mis obras y por medio de mis obras puedes ver mi fe. Es lo único que está diciendo. No que seamos salvos por medio de las obras. Santiago no está diciendo esto, y muchos lo han juzgado erróneamente, de que Santiago está enseñando que somos salvos por las obras, o que podemos ser salvos por las obras. Santiago no está enseñando esto, sino que inclusive, miren, Martín Lutero, él rechazaba este libro de Santiago. Él lo quería sacar del canon del Nuevo Testamento, porque decía que no era un libro inspirado, porque enseñaba, decía Martín Lutero, que la salvación es por medio de las obras y no solamente justificados por la fe. Pero Santiago nunca enseñó eso. No, nunca enseñó eso. Sí, hermano Dilio. Algo con respecto a este punto, hermano, si no me equivoco, Martín Lutero pues era un hombre que siempre se trató de justificar por sus obras, ¿no? Entonces no dejó ese pensamiento, y en ocasiones parece que sucede lo mismo hoy en día, que se nos enseña por ahí una parte escritural o algún libro que pues yo no lo entiendo de esa manera, y pues lo escucho así, luego pues ya digo, pues esto no está bien, sin darme el tiempo de investigar, meditar, entonces y de estudiar. Sí, hermano. Por eso es importante, por ejemplo, ver esto de la introducción y el contexto histórico, para que ubiquemos correctamente a Jacobo cuándo y por qué está diciendo lo que está diciendo. La carta de Santiago toca una serie de cuestiones de la vida cristiana práctica. Aunque el libro es muy teológico, pero su teología es muy práctica. Santiago no está tan interesado como Pablo en describir la justificación, la regeneración, la santificación desde el aspecto dogmático, doctrinal, y explicarlo, sino Santiago se va directamente a la vida práctica del creyente. Mira, debes de vivir de esta manera para que veamos si estás justificado. Y si lo practicas, pues obviamente entonces, si lo puedes vivir, obviamente has experimentado la nueva criatura, has experimentado la nueva persona, el nuevo hombre. Si no lo puedes practicar y todavía vives a la antigua manera, entonces quiere decir que el viejo hombre todavía está vivo y no le has dado oportunidad al nuevo hombre de tomar control de tu vida. ¿Sí? Y eso es lo que está sucediendo ahí con el apóstol, con el siervo de Dios Jacobo. Sí, hermano David. Sí, aunque creo que es una fe. Una vez que se tiene la fe salvadora,
se debe tener en Cristo, y esa fe puede tener diferentes matices, donde por medio de esa misma fe puedes esperar un milagro, puedes esperar una sanidad, puedes esperar una bendición en tu vida especial. Pero, y lo vamos a ver ampliamente, como Santiago habla de fe, y es la misma palabra, es la misma fe, pero puesta en acción en diferentes ocasiones y en diferentes cosas. Pero vemos que cuando tú la ejercitas en diferentes áreas de tu vida, esa fe se va fortaleciendo, va madurando, y la vamos a ver. De hecho, Santiago habla de la fe mucho más que de las obras en su carta, precisamente porque la fe es crucial en la vida del cristiano, y Santiago insiste en que debe ser genuina y activa. Hermano, usted debe tener una fe genuina y una fe activa. Si usted no tiene manera de demostrarse a sí mismo qué tan genuina es su fe y qué tan activa es su fe, pregúntese. O sea, cuestiónese dónde estoy parado en cuanto a mi fe. Es que es fácil decir tengo fe, creo en el Señor, pero cuando viene un problema y hay que poner la fe en acción, ahí es donde ya no la ponemos mucho en acción. Y entonces es ahí donde tenemos que ver. Todavía es posible, de hecho relativamente fácil, que las personas religiosas, escuche bien qué hay en el pensamiento de Santiago. Él se da cuenta que las personas fácilmente se pueden dar el título de religiosos, sobre todo en el primer siglo, y engañarse a sí mismas pensando que son verdaderos creyentes y elegidos por Dios, cuando al mismo tiempo desmienten su fe al vivir según sus propios deseos en lugar de los de Dios. Cuando usted ve a un cristiano que se autonombra cristiano, pero él vive agradándose a sí mismo en vez de agradar a Dios, más preocupado por sus propios deseos que lo que Dios quiere para él, deténgase y veamos qué está pasando con esa fe. Santiago es muy directo y un tanto ofensivo, podemos decir, porque vamos a encontrarnos en algunas partes escriturales que él dice, es asombroso encontrarnos a creyentes que tienen la capacidad de engañarse a sí mismos y a otros, creyendo que tienen fe y que son cristianos, pero realmente su estilo de vida niega que tienen fe alguna. Y esto pues, es fuerte, ¿verdad? Son palabras fuertes de Santiago. Bien. Y bueno, esperamos que a través de este estudio se presente la oportunidad, hermanos, de ejercitar nuestra fe, de ponerla en práctica y que realmente tengamos la esperanza que Dios quiere que tengamos y la confianza que Dios quiere que tengamos en Él, para que así vayamos nosotros creciendo. ¿Ven? Para culminar con la introducción, vamos a ver esto. Título: originalmente el título que se le daba a esta carta era de Jacobo. Ya les expliqué qué fue lo que pasó y por qué es que cambió a Santiago. El autor, Jacobo, quien de los que vimos la semana pasada es quien yo determino, yo pienso, yo creo que es el autor. Yo creo que es Jacobo, el hijo de José y María, el medio hermano del Señor.
no José, no Jacobo el Grande o hermano de Juan, porque Herodes le dio muerte alrededor del año entre el 42 al 44 después de Cristo, y esta carta se cree que se escribió añitos después. ¿Quién es la audiencia? La audiencia son judíos, cristianos. Ahí tienen ustedes los textos que resaltan y que corroboran que no era para gentiles cristianos, sino para judíos cristianos, pero también no decimos que no es para el resto de los cristianos a hoy en día. Es una carta universal, una carta católica, es para todos. Fecha, ubicamos la fecha alrededor del año, entre el año 45 y 49 después de Cristo, aproximadamente entre 10 y 20 años después de la muerte y resurrección de Cristo. Se cree que ese es uno de los primeros escritos. Entre Gálatas y esta carta son de los primeros escritos. No sabemos si Gálatas fue primero o Santiago fue primero. Están ahí como que ahí van más o menos en el tiempo. Tenemos una buena noción de que esta carta se escribió después de la dispersión de Hechos 8 y la segunda dispersión que hubo en Hechos 12. Hubo dos persecuciones grandes en Jerusalén y en ambas muchos judíos cristianos salieron. Vemos que en el capítulo 8 de Hechos casi toda la iglesia judía cristiana salió de Jerusalén, y dice la Biblia que solo se quedaron los apóstoles. Pero pasaron unos años y para el capítulo 12, aproximadamente entre 7 y 11 años, y la iglesia volvió a crecer grandemente. Y ya para el año 12, para el capítulo 12 de Hechos, viene la segunda persecución, que es la que desató Herodes al darle muerte a Jacobo, el hermano de Juan. Pero creemos que esta carta se escribió antes del concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, que ya fue en tiempos de que el apóstol Pablo había regresado de su primer viaje misionero. Ya han pasado más de 15, 16 años. Entre ese periodo se escribió esta carta. Si una de nuestras hermanas me hace el favor de leer el texto clave, si usted quiere saber de qué trata Santiago, aprenda este texto. Este es el texto clave de toda la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 21 y 22. Dele lectura, por favor. Santiago 2, 21-22. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta para las obras? Amén. Dios le pague. Esta es una pregunta teológica y puede ser un poquito profunda. Dice el versículo 22, ¿no ves que la fe obró, produjo obras? ¿Cuál fue la obra? Abraham sacrificó a su hijo, aunque al último instante lo detuvo el Señor, ¿correcto? Pero Abraham lo sacrificó, lo detuvieron al último segundo. Pero ¿cómo es que la fe obró eso? No, yo creo que... ¿Qué le creyó? Correcto, hermano. ¿Qué le creyó? ¿Qué fue lo que le creyó? ¿Qué promesa en particular? Exacto. Creyó Abraham que aunque sacrificara a su hijo, la promesa que Dios le había hecho a él de que sería padre de una grande nación
se iba a llevar a cabo. Abraham en ese momento no sabía cómo iba a hacer eso, porque pues el único hijo que tengo, que Dios me dio, y pensé que por este es el medio por el cual yo voy a ser padre de una grande multitud, pues ahora Dios me está pidiendo que le dé muerte. Yo no sé cómo va a funcionar esto, pero yo solo creo que Dios lo va a hacer. Entonces ya entramos en teología y analizamos, bueno, ¿qué estaba pensando Abraham? Número uno, que Dios no es Dios de muertos, es un Dios de vivos. Entonces él ha de haber dicho, bueno, si yo le doy muerte a mi hijo aquí en el altar, qué difícil es para Dios resucitar a mi hijo. Y hasta ese momento Abraham nunca había visto a nadie resucitar. Pero miren la fe de Abraham. ¿Cuál es el problema? Dios lo puede volver a la vida. ¿Tiene micrófono, hermano? Dile. Amén. Ahora bien, hermano, pudiéramos mezclar ahí, bueno, ahora ya tenemos el texto, ¿no? De Efesios, donde dice que la fe es un don, es un regalo de Dios. Entonces, ¿hasta qué punto pudo haber? Porque no de todos es la fe, dice la Escritura. Entonces, no sé si haya sido parte de, porque Abraham pues no tenía la Escritura, ¿no? Sí. Hermano Amner, que quiere comentar algo. Bueno, yo creo que la fe de Abraham no fue solamente ahí, sino que ya desde antes, porque Dios le había hecho promesa y de tener descendencia, sabiendo que su mujer ya era una mujer de edad. Entonces, desde ahí él vio que el Señor era grande, que era misericordioso, y desde ahí yo creo que Abraham empezó a tenerle fe a Dios, o mucho antes, yo creo, no sé. Mucho antes, hermano. Sí, mucho antes, pero ahí antes. fue algo clave en la vida de Abraham, porque ¿cuánto tiempo pasó para que su mujer pudiera quedar encinta, ¿no? Después de la promesa que le hizo el Señor. ¿Cuánto tiempo? Y aún su mujer le quiso ayudar con Agar, ¿no? Sí. Pero él decía que le creía a Dios. Sí, bien. Esto es muy profundo, hermanos, porque miren, el obedecer a Dios a veces es por fe que obedecemos, y a veces por obedecer es de que nuestra fe se incrementa. El Señor habló con Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a un lugar que yo te voy a decir que tú tienes que ir. Y dejó una de las ciudades, una de las civilizaciones más avanzadas de aquel entonces, para irse a un lugar semiárido. No había nada en comparación de lo que dejaba atrás en Ur de los Caldeos, en Mesopotamia. Pero él obedeció porque creyó en la promesa. Después le dice: te voy a dar un hijo, aunque tú tengas esta edad. Y él creyó. Parece que Sara no creyó del todo, se rió tras la tienda cuando escuchó al ángel, pero Abraham creyó y después tuvo un bebé en sus manos. Abraham fue confirmando su fe en Dios, que cuando Dios le dice: dame a tu hijo, claro, era algo tremendo, pero Abraham ya venía teniendo experiencias, ya había tenido experiencias de la fidelidad del Señor hacia él. Pero aún así, pues yo creo que la pensaría yo 2 veces, no sé usted. Entonces va y él dice: si yo te lo sacrifico, tú lo puedes resucitar. Si no lo resucitas, tú me puedes dar otro hijo. O sea, hay muchas maneras. Él ciegamente creyó y lo hizo. Bien, hasta ya su fe. Ahora, en la Biblia nos vamos a encontrar textos como el que mencionó nuestro hermano Odilio, Efesios, que la fe es un don de Dios. Pero si usted es calvinista y tiene la tendencia calvinista, que yo le recomiendo que no la tenga, se va a recargar de eso y dice: mi fe depende de Dios, porque es un don de Dios.
Si el hermano X tiene fe es porque Dios se la regaló. Y si yo no la tengo, pues es porque Dios no me la ha dado a mí. Y entonces nos tiramos sobre la hamaca espiritual y nos relajamos y la llevamos tranquila porque ahora sí que todo depende de Dios. Sí, en su soberanía todo depende de Dios, pero no en el extremo del calvinismo, que no hay que hacer nada, simplemente que Dios te lleva te da fe, te da justificación, pues te da todo. Y entonces, ¿qué haces con el texto que dice que la fe viene por el oír? Y el oír por la palabra de Dios. Entonces sí puedes tener fe, tú también puedes adquirir fe. ¿Haciendo qué? Escuchando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios. Entonces si vienes a la iglesia una vez a la semana o 3 veces al mes, pues yo no creo que vas a tener mucha fe. Si estás esperando que solamente sea un regalo de Dios, que es posible, sí, no estoy negando la Biblia, pero en nuestra parte. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Entonces, tampoco creo que debemos de ser arminianos en creer que todo lo debemos de hacer nosotros y que todo depende de nosotros. No, vemos en las Escrituras un balance, donde la fe puede ser un regalo, pero la fe también puede ser por el oír la palabra de Dios. No sabemos exactamente cómo, y no sabemos cómo se da en todas las personas, tanto como la conversión. Hay gente que oye el evangelio, pero El micrófono. Sí, no, es que hay muchas variantes, hermanos, muchas variantes. Por eso a mí no me gustan los labels, los títulos, porque hay variantes. En todo vemos esto. No todos recibimos el evangelio de la misma manera. No todos nos acercamos a Cristo de igual manera. La palabra de Dios no obró en nosotros exactamente como en todos. Es diferente y no podemos encajonarla. Sí, hermano David. Hermano, me viene a la mente ahorita la fe de Josué, ¿verdad? Cuando el Señor le dice que tendría que a las vueltas y al grito del pueblo las murallas caerían. Esa fe, hermanos, ahorita se me viene a la mente y en este tiempo me pregunto o le pregunto a usted, si Josué ahora sí que también le creyó a Dios que tendría que derribar, haciendo lo que Dios le mandaba, derribar, se caerían las murallas. En nuestro tiempo, en nuestra vida, ¿cómo aplicaría usted o nos dijera para aplicar esa fe? Porque si fuéramos una iglesia de mucha fe, quizás, no sé, muchas obras haríamos y creeríamos y, bueno, seríamos unos mejores cristianos, creo yo. Pero ¿cómo podríamos poner la fe de Josué en nuestra vida en este tiempo? Si el Señor, aparte de que le tenemos que escuchar y leer la palabra de Dios, no sé si me hago entender, pero Sí, ¿qué es sí. la esencia que usted puede decirnos para que podamos nosotros tener y aplicar la fe? Bien. Creo que hasta cierto punto, hermanos, son sencillas las indicaciones que tenemos en las Escrituras para ser victoriosos en el terreno de la fe. Lo que pasa es de que interponemos el yo personal. Creo que cuando Josué servía a Dios bajo la tutela de Moisés, pues Josué era bien emprendedor y le echaba hartas ganas, como decimos nosotros, bien positivo, y salió al campo de batalla. Moisés levantaba las manos, ellos vencían. Estaban venciendo, se iba a poner el día y el sol se detuvo. Josué ganó, y Josué estaba pero en la cumbre de su ánimo.
Algo cambió cuando murió Moisés. El Señor le dijo a Moisés, escógete a alguien para que... Y Moisés le dijo, Josué, y dijo el Señor, me parece bien, yo pondré de mi espíritu en él, en el momento en que tú mueras, él va a tomar tu lugar, él va a ser el líder de Israel, él va a introducir al pueblo y tomar todas las ciudades y toda la tierra prometida y la va a distribuir. Hasta ahí Josué estaba feliz, porque todavía estaba Moisés vivo. Cuando ya Moisés muere, y se le viene toda la responsabilidad en sus hombros a Josué, ahí parece que menguó un poquito, y dice el versículo Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Le dice el Señor, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios será contigo. ¿Por qué le está diciendo esto? Parece que se había atemorizado un poco, ¿sí? Ya hay como un poco de duda. Entonces, para resumir tu pregunta, hay que respetar el 8, versículo 8, versículo 9 y versículo 10, y aquí está nuestra respuesta. Número 1, 8, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque después de que tú estudies la escritura, después de que tú te empapes de la palabra de Dios, después de que tú guardes la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Número 1, la fe viene por el oír. ¿Quieres tener fe, hermano? Empápate de la palabra de Dios. Aquel cristiano que no tiene mucha fe, también no tiene mucho conocimiento bíblico. También no tiene. La palabra del Señor no está aquí en la punta de la lengua. No se acuerda de lo que la Biblia dice, o más bien no sabe lo que la Biblia dice. Su hermano David, tú quieres ser un hombre de mucha fe, necesitas leer la Biblia diario, todos los días 1 hora, y que esta ley no se aparte de tu boca. Medites en ella de día y de noche, y que la guardes, que la vivas. Segundo, que cuando se te dé ánimo, se te dé un consejo, se te vea cabizbajo y alguien te da un consejo bíblico y te dicen, como le dijeron a José, mira, te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, mira, levántate, sacúdete, dale por acá, hermano. No te quedes allá en casa. No, tú vente acá, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Que tú escuches y tomes el consejo. Porque si Josué no hubiera escuchado a Dios, o sea, si no hubiera obedecido a Dios, no hubiera pasado nada. Pero Josué sí escuchó el consejo, lo recibió, y en el versículo 10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campo y ordénenle al pueblo, diciendo, preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entremos a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da, para que la poseáis. 3 ingredientes. Empápate de la palabra de Dios y obedécela. Recibe el consejo de Dios a través de sus ministros. Y tercero, actúa. Ponlo en acción. Si no, Josué no hubiera sido el guerrero que fue.